A continuación, Salud Femenina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina. Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su programa Salud Femenina. Les saluda Antonio Rojas, médico ginecólogo. El día de hoy voy a tener el agrado de conversar con ustedes de un tema muy importante. Es un tema en el que todas las mujeres deberían conocer y saberlo al derecho y al revés, que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es justamente una etapa de un periodo de la mujer en su edad fértil, en el que vamos a conocer más adelante todos sus detalles, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero con la definición. ¿Qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual en la mujer es el conjunto de procesos fisiológicos que se ve inmerso mes a mes el cuerpo femenino, en el que se ven involucrados muchísimos órganos, como son el cerebro, el ovario, el útero, y un montón de procesos enzimáticos y hormonales que van a llevar a que la mujer mes a mes produzca un óvulo y su cuerpo se prepare a su vez para una eventual gestación. Entonces, es por esto que la mujer en general tiene que conocer este tema, ya que es muy importante y que tiene que verse inmerso en un montón de cosas en el desarrollo normal de su día a día en nuestras pacientes. Entonces, nos surgen un montón de preguntas, como que ¿cuánto dura el ciclo menstrual en la mujer? Como que ¿qué cantidad tiene que menstruar la mujer? ¿Qué es la menstruación? ¿Por qué se produce? Todas estas preguntas y múltiples más vamos a ir respondiendo a lo largo de esta presentación. Entonces, para hablar un poquito más del ciclo menstrual, vamos a ir con nuestra primera imagen. Esta imagen es un pequeño resumen de lo que es el ciclo menstrual y nos va a dar una facilidad para entender qué es lo que se ve inmerso. Entonces, ¿cuántos días dura? Más o menos está descrito que el ciclo menstrual puede durar entre 21 y 35 días, siendo entre 24 y 35 lo más común, con un promedio de 28 días. Es por eso que siempre cuando tú lees en internet o tu médico te explica, va a tomar como referencia los 28 días. ¿Por qué razón? Porque el 90% de las mujeres tienen ciclos menstruales que sus ciclos duran entre 23 y 35 días, como está escrito, siendo el 28 nuestro número a tomar como base. Entonces, ¿por qué dura 28 días? ¿Qué está comandado en el cuerpo de la mujer para que pase esto? En la parte inferior de la imagen, vemos una imagen muy descriptiva. Es una imagen muy importante ¿Qué es lo que se ve ahí? Vemos el endometrio. ¿Qué es el endometrio? Es una capa interna del útero. Este endometrio lo que se va a ver es estimulado por varios procesos, desde el cerebro al ovario y del ovario al útero, para generar un engrosamiento de y a su vez, cuando no se produce un eventual embarazo, hay una descamación y viene la menstruación, que es el sangrado. Entonces, en el lado inferior, en la imagen, en el lado izquierdo, vemos la menstruación, luego una fase proliferativa y una fase secretora. Estas son las tres etapas del ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, en estas tres etapas es cuando vamos a ver todo este tiempo que hemos conversado ahora, ¿sí? ¿Por qué no es constante en todas las mujeres? Es justamente porque, como vemos en la mitad, en la fase proliferativa, esta fase puede ser muy variable entre paciente y paciente y a veces en la misma paciente puede prolongarse este tiempo. Es por eso que tenemos pacientes que no son regulares en sus ciclos menstruales y tenemos otras que sí lo son. Entonces, vamos a ir a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver
tres ejemplos de patrones del ciclo menstrual. ¿Qué significa esto? Que tenemos el primer día, va a ser siempre el primer día que comienza a ver sangre de la paciente, ¿sí? Y más adelante van a irse desarrollando estas tres etapas que hemos conversado y podemos ver que dura entre 21 hasta los 35 días en la parte inferior. Siendo que si es que tú tienes unos ciclos menstruales que están inmersos entre este rango de días, eres regular. Porque muchas veces las pacientes están conscientes de que sus ciclos son irregulares porque a veces dura 28, a veces dura 30, a veces dura 31 días. Y llegan a la consulta y por irregularidad del ciclo. Esto no es una irregularidad del ciclo, esto es un patrón normal de ciclo menstrual. Entonces, si es que tu ciclo dura menos de 21 días o dura más de 35 días, te convierte en una paciente que no tiene una regularidad en su ciclo. Volvamos, por favor. Entonces, después de ya entender esto, de que si tu ciclo dura entre 21 y 35, eres una paciente regular, hay que entender por qué se da esto, ¿sí? Nosotros, al tener estas tres etapas en la menstruación, tenemos que saber que la tercera etapa, esta tercera etapa es constante en todas las mujeres. ¿Por qué es constante? Porque vamos a hablar ahora sobre la ovulación. ¿Qué es la ovulación? En la mitad del ciclo, en la mayoría de mujeres, la paciente va a generar un óvulo. ¿Qué es el óvulo? Es la célula que va a generar la paciente para que se realice una fecundación a través de la relación y se dé un embarazo. Entonces es la célula reproductiva de la mujer. Esta ovulación se va a dar por el ovario. Vamos por favor con la siguiente imagen. Aquí tenemos una imagen esquemática que es bastante detallada, que es del ovario. En la parte superior derecha vemos macroscópicamente, o sea, en grande, qué es lo que estamos viendo con zoom en la parte inferior. Es el ovario lo que estamos viendo ahora, ¿sí? En la parte inferior derecha vemos que el ovario tiene varios folículos, que estos se van a ver estimulados mes a mes por un proceso hormonal, y estos folículos van a ir desarrollándose mes a mes y van a generar un óvulo, ¿sí? Este óvulo, como vemos en la parte izquierda, va a liberarse y va a buscar justamente la fecundación a través de los espermatozoides si es que se va a producir un embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ovario cuando ya se ovula? En la parte superior vemos que dice un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es lo que queda después de que ya se ha producido la ovulación. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a pensar? Que este producto del ovario va a generar hormona, y esta hormona siempre va a ser constante y va a durar 14 días. Es por eso que decíamos que la segunda mitad del ciclo va a ser muy constante en todas las mujeres. Entonces, vamos más adelante, por favor. Vamos a hablar ahora de por qué se da la fertilidad en nuestras pacientes, ¿sí? Entonces, ahora sabiendo que el ciclo menstrual va de 21 a 35 días, que nuestras pacientes tienen una ovulación mes a mes, que el ovario va a generar progesterona nada más por 14 días, y eso sí es constante en todas las mujeres, podemos entender cuáles son los días en los que te encuentras fértil. ¿Qué significa fertilidad? Son los días que tú tienes, tu cuerpo está preparado para generar un embarazo. Entonces, es los días de peligro para generar un embarazo. Entonces, en esta imagen, que es bastante esquemática, vamos a tomar como base los 28 días que habíamos conversado, que es casi una constante en todas las pacientes. Entonces, siendo los días fértiles, los días que están en turquesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 14 días antes de que venga la nueva menstruación, los días que vamos a estar fértiles, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que es constante. Pero ahí viene una pregunta, volvamos por favor. Ahí viene una pregunta que las pacientes por lo general suelen hacerme. ¿Cómo puedo saber el día que estoy fértil si es que yo tengo que calcular desde la menstruación 14 días antes? Ese tiempo ya pasó. Entonces, ahí viene justamente, ahora con el advenimiento de la tecnología, podemos bajar aplicaciones en tu teléfono o
realmente entender lo que está pasando con tu ciclo menstrual. Entonces, si tenemos que 14 días antes de la menstruación tú estabas fértil y fue el día en el que ovulaste, tenemos que conocer que hay que hacer un promedio entre los 3 últimos meses para que tú ya conozcas si es que realmente eres una paciente regular o si es que tienes un poco de variaciones en el ciclo menstrual y sacar un promedio para saber que 3 días antes de esa ovulación y 3 días después de la ovulación son días en los que puedes quedar embarazada. Es decir, son tus días fértiles. Son los días en los que tu cuerpo está listo y es la mejor etapa para que tú te quedes embarazada. Entonces, eso en cuanto al tema de ovulación y fertilidad, ¿sí? Ahora, después, ¿qué pasa con el cuerpo si es que no se produce el embarazo? Si es que no se produce el embarazo, pasan los 14 días que habíamos hablado, los que son constantes después de la ovulación, y se va a generar una descamación de este endometrio, que es la parte interna del útero, que va a ser despedido. Entonces vamos por favor a la siguiente imagen, vamos a entender esto. Este es una imagen maravillosa del útero. El útero está dividido en la parte central, donde vamos a poder ver su capa interna. La capa interna justamente es lo que habíamos conversado ahora, que es el endometrio. Este endometrio es el que se va a ver inmerso en la estimulación del tema hormonal, por cuanto el cerebro estimula al ovario y el ovario a su vez al útero. Se va a ver estimulado y vamos a ver la siguiente imagen, qué es lo que pasa con este endometrio. En este endometrio vemos una vez más esquematizado los 28 días del ciclo menstrual y esto es lo que va pasando poco a poco con el crecimiento endometrial. Hay este estímulo hormonal, se va generando esta capa, se va engrosando esta capa externa del útero, ¿sí? Y se va preparando para un eventual embarazo. Al no haber este embarazo, el endometrio se va a ver no estimulado y por ende comienza a destruir todos estos vasos sanguíneos y todas estas glándulas que se han formado y comienza la descamación. Entonces esta descamación es lo que tú vas a observar en tu cuerpo como el flujo menstrual. Volvamos por favor. Entonces, ahí viene un montón de preguntas como que ¿cuánta es la cantidad normal de que una paciente menstrue? ¿Qué es lo que se elimina en la menstruación? ¿Qué es lo que está viendo la paciente como sangre? A veces es coágulos. Entonces, cuando nosotros vemos este endometrio estimulado, ¿sí? Ya no se da el embarazo, se ve la descamación, como vimos en la imagen anterior, y esta menstruación se va a ver interpretada por la paciente como un sangrado. Este sangrado no es exclusivamente sangre. Vamos a ver ahí mucho moco, vamos a ver glándulas y vamos a ver varias células que se van a mezclar con un sangrado que es justamente la descamación de este endometrio. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer en estos días de menstruación? Tiene que protegerse para que no se manche y para esto vamos a ver la siguiente imagen en donde vamos a ver de forma muy explicativa qué es lo que puede usar la paciente para esta menstruación. En el lado superior izquierdo y en la parte central vemos los tampones, vemos también toallas higiénicas y en la parte superior, en la mitad, vamos a ver la copa menstrual, ¿sí? Estas son las tres formas en las que la mujer se va a proteger de la menstruación para no mancharse y para poder controlar el sangrado. Entonces, ahí vienen varias preguntas. ¿Cuál es el mejor método para que la paciente no vea este sangrado? Volvamos, por favor. Entonces, si es que tenemos pacientes que ya han tenido relaciones, podemos usar la copa menstrual. La copa menstrual es un método relativamente nuevo que se ha venido a mayor uso en los últimos años. Es un método bastante confiable si es que la paciente aprende a manejarlo. Es bastante positivo porque es muy económico, se hace un solo gasto. La paciente tiene que colocar esta copa menstrual en la parte interna de la vagina para que cubra la salida del cuello uterino y todo este sangrado que se va a producir va a caer sobre la copa. Esta copa tenemos de varios tamaños
y todo depende de la comodidad de la paciente y si es que la paciente ya ha tenido relaciones. Si es que la paciente es virgen o es una niña que está en desarrollo y ha comenzado con sus menstruaciones, ¿qué puede usar? La niña puede usar toallas higiénicas, ¿sí? Y si es que ya está en una edad en la que ella puede controlar su menstruación, a pesar de ser virgen, sí puede usar tampones, porque hay varios mitos en los que se ha escuchado que el uso de tampones quita la virginidad a las pacientes, lo cual no es cierto, porque lo que le hace virgen a la paciente es no haber tenido relaciones. Adicionalmente a eso, la integridad del himen. Himen es una membrana que tienen en la parte genital las niñas o las mujeres vírgenes, pero esta membrana muchas veces de hecho en la mayoría de los casos tiene una perforación donde puede ser introducido el dispositivo, en este caso que estábamos hablando, que es el tampón. Y el más cómodo, más fácil, más conocido son las toallas higiénicas, las toallas sanitarias. Estas toallas se las puede usar de manera libre, sin ningún problema en el interior, y esto va a hacer la captación de todo el sangrado. Entonces, como habíamos dicho hace un momento, que nos interesa saber cuánto es lo normal que una paciente va a generar de sangrado. Lo normal es que la paciente genere 80 ml. Pero bueno, 80 ml, me dicen, ¿cuánto es 80 ml, doctor? No tengo idea. 80 ml es un tercio de un vaso normal de 250 cc. El vaso que habitualmente usamos en los almuerzos es un tercio de eso. Me van a decir, doctor, yo menstruo mucho más. Obviamente la sensación de menstruación es mayor. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar, doctor? Me suelen preguntar. La forma de cuantificar es, si es que tú tienes que cambiar tu toalla más de 6 veces al día, eso quiere decir que tus menstruaciones son abundantes. Si es que tú tienes coágulos, muchas veces puede ser normal. A veces tener coágulos en el primer y segundo día es normal, siempre y cuando los siguientes días ya no tengan un flujo muy abundante. Pero si tú ves coágulos durante 6-7 días, eso quiere decir que tus menstruaciones exigen un poco más de aseo en el cuanto de uso de toallas higiénicas o de tampones o de la copa menstrual. Entonces, si tú cambias más de 6 veces al día las toallas higiénicas y todas salen mojadas, muy mojadas, empapadas, es muy probable que tú tengas una alteración en el ciclo menstrual, en la cantidad de menstruación, y necesites ser valorada por un ginecólogo. Entonces, vamos a sacar conclusiones de todo lo que hemos hablado ahora. El ciclo menstrual se presenta en todas las pacientes en edad fértil. Si es que tú no presentas sangrados dentro de los 21 a los 35 días, quiere decir que eres irregular. Si es que eres irregular y no ves sangrado en más de 35 días, tienes que acudir a tu ginecólogo para un control de esta alteración en el ciclo menstrual. Si dura menos de 21 días, también. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la menstruación? La menstruación va a durar entre 2 y 7 días. ¿Sí? Si es que tus sangrados duran más de 7 días, tenemos que tener una consulta con tu ginecólogo para controlar este sangrado. Si es que el sangrado es muy abundante y tienes que cambiar tus toallas higiénicas muy repetidas, si es que tienes que cambiar de tampón muy seguido porque estás manchando, necesitamos acudir a tu ginecólogo para controlar. ¿Sí? Después de esto, hemos conocido los días de fertilidad, que ya sabemos que son 14 días antes de la menstruación. Para hacer el cálculo de tus días fértiles tenemos que valorar por lo menos 3 meses. Recuerden que ahora con la tecnología podemos bajar aplicaciones que nos van a hacer este trabajo por nosotros y nos van a avisar los días que estamos fértiles. Y necesitas tener una conversación acerca del ciclo menstrual para conocerlo con tu médico de confianza. ¿Sí? Recuerden lo que habitualmente les comento. Es súper importante que cuando tú vas a tu médico tengas la libertad de preguntar todo lo que tú quieras saber y nunca salgan con dudas de la consulta. ¿Sí? Si tienen más preguntas, estamos siempre a las órdenes. Esto ha sido por la entrega de hoy. Nos veremos la próxima semana con más información acerca de la salud femenina. Me despido, su siempre amigo, Dr. Antonio Rojas, ginecólogo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina